A piques de dar comienzo xa esa saída co viño máis de 20 minutos este, como vos decía antes, non o percorrido, pero coinamos que non perde a esencia da San Martiño. 20 minutos en este comienzo, amigos. A priori podería estar esos postos de cabeza.
Bueno, pues por aí escoitamos o son das sereas, o cal quere decir que en apenas nada tenemos ao primeiro clasificado, a Figueri Worken, entrando na primeira posición. Vemos a policía local abrindo pois o pelotón de participantes e en breve asomará por aquí esa silueta de Figueri Worken. Agardámoslo todos. Pois máis que expectantes para recibir, como non pode ser de outra maneira, cun fortísimo aplauso. Para quinto lugar David Fernández, sexto lugar Felipe Mentosela, séptimo puesto para Carlos Porto. Sigue entrando máis aletas participantes, vemos aí tamén entrando nos puestos de honra. No octavo lugar a Juan Rejas. Agustín Hernández foi último. Parece indicar que conta polo menos con todas as papeletas para impoñerse, a igual que o fixera o ano pasado, de ocupar o título de campeón femenina desta San Martiño. Agardamos a súa entrada en línea de meta para confirmar este dato, mentras vemos como siguen entrando o resto de participantes, o resto de corredores. E atención, porque temos a entrada en línea de meta da primeira atleta femenina. Efectivamente, forte aplauso para Esther Navarrete, nosa olímpica en París. Na prova de maratón que se programa campeón de San Martiño, a igual que fixera o ano pasado, así doblete para Esther Navarrete. Parabéns, Esther. Pasó todos los niños con energía, vamos, ahí, segundo plano, vamos a incorporar ese bonito momento, saludamos ahí a muchos medios gráficos que están por supuesto inmortalizando aquí esta San Martiño. Algunos intentaremos ir dando la aporte de Milenio, la hora a todos, claro que sí, vais acompañantes inmortalizando este momento. Aquí será la salida, minutillo y medio más o menos, el pistoletazo de salida de esta San Martiño en categoría sub-18, sub-16, sub-14, que viene a comenzar un poquillo más de un minuto. Seguro que estamos todos preparados, esos mozos y mozas que vamos a ir a devorar estos 5.000 metros, que se enseñan ahí en la plaza de Concepción Capital. Deseamos vos a todos pues muchísima suerte, por supuesto que sí. Así que vemos una línea de llegada en poquito más de un minuto. Comeza, atentos a ese pistoletazo, muy cuidado, una salida, por supuesto, muy cuidado también en ese minuto, en ese 5.000 metros.
Era conociendo tercero Roque González de Bata. Lógicamente, insisto, son misturadas aquí 3 categorías. Luego habrá que hacer una identificación de la categoría Super como Super 6,7 segundo, con la que Alejandro Santos Álvaro y con un breve de 9 consigue primera posición de esta carrera consulta de la categoría Super 12, Super 4. Una vez que conseguimos una vez, también batimos de el bajo de remedios, ahí hay una forma ubicada, o sea, algún rapaz que se perda, o si algún rapaz que está en la zona de mesa buscando sus papis, donde, bueno, pues ahí van a estar viciados, que, bueno, Oscar Pérez, el colegio que
también informamos, no solo para saber que a partir de las 13 horas, es decir, dentro de más o menos 20 minutos, lo paso por Remedios, podemos salir también en la protocolar de meter los ¿vale? Así que calcula que son unos 20-25 minutos más o menos, paso por Remedios dentro y vamos a hacer la entrega de las distintas celebraciones. Estamos aquí, nos encanta que la categoría Sub-14 es un 6 de Sub-8. Baja por el para hacer más exactos. Una de las novedades que tiene esta carrera, el número 97, que como todos saben es corta, el número de la mesa se inscrito en esta categoría base. Ojalá se puede dimensión que comprobar cómo va el deporte base. Por eso es que como esa ciudad de nuestra comuna de Coachalas, con un importante número de inscritos de participantes, sacando música de selección, vamos a por su verdadero potencial. Vamos a ver ¿quién sabe si otro este importante número de la existido?
Gracias.
que será como se quiera, podemos los 15 minutos, a las 13 horas, y hemos todos haciéndonos a veces todos los deportes, con premios, que será durante sobre a 13 horas. Debemos comenzar Gonzalo, supoño que isto é moito máis unha carreira, verdad? Esto forma parte de todos los orensanos, es la 47 edición, así que imagínate, la mayoría de nosotros la conocemos desde niños. Es un circuito que hemos tenido accidental por las obras de la Vía Las Caldas. El año que viene, pues el circuito, ya habíamos dicho que se iba a cambiar y será un nuevo circuito porque incorpora el puente romano, que este año no pudimos usar el puente romano. Así que bueno, es una gran edición la 47, gracias a todos los participantes y todos los que realmente lo han hecho posible, los que han trabajado en ella. Y vamos a pensar en la 48 edición.